Bien, ahí está Marcita. Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, consultor económico, economista, asesor económico del gobierno de Lenín Moreno, como miembro del primer Consejo de Asesoría Económica, exdirector de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Grupo Financiero del Pacífico, máster en Economía Empresarial, profesor de posgrado, entre otros cargos, quien nuevamente agradecemos de que haya aceptado conversar con la defensa y sobre todo reiterarle unas disculpas que por tema técnico no podíamos conectarnos antes. Economista, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, saludos cordiales a ustedes y a la audiencia. Economista, justamente le había anticipado, queríamos evaluar números en torno a los resultados ya que se conoce de la consulta popular en lo que tiene que ver a la explotación del Yasuní, el bloque 43 Yasuní. Los ecuatorianos decidieron pedir o decidir de que esto se quede ahí. ¿Cómo en cifras esto termina perjudicando al Ecuador, a la economía del Ecuador? Sí, en la parte financiera es fácil cuantificarlo, ¿no? Quizás la parte difícil es ver la parte ambiental, los otros temas que no son tan cuantificables, digamos. Pero en la parte cuantificable, en la parte de dólares, uno cuantifica los 55.000 barriles diarios y terminas en 1.200 millones de dólares, que es el total de ingreso que podría eso generar si todo ese petróleo se pudiera exportar. Sin embargo, cuando uno lo hace la lectura de cuántos barriles producimos al día, son cerca de 500.000 barriles. Entonces, Yasuní es un poquito, este bloque 43 es un poquito más del 10%, pero cuando hablamos de cuánta plata llega al presupuesto del Estado, al presupuesto del Estado llegan este año unos 2.000 millones de dólares, a pesar de que estaban presupuestados que sean 3.500. Y entonces, si se pierde el 10% de la producción petrolera, uno intuitivamente debería decir, mira, es que se va a perder entonces el 10% de los ingresos del presupuesto del Estado, que son 200 millones de dólares. Pero eso es cierto, pero es incompleto, porque una parte de ese ingreso que genera la exportación del petróleo Yasuní también sirve para amortizar la inversión que se hizo ahí, que esa inversión es la fuerte. Ahí hay más de 1.500 millones de dólares invertidos en esa infraestructura que necesitan para sacar el petróleo y que necesita algo más de tiempo para poder compensar lo que ya ha invertido Petroecuador. Y quizás ahí es donde haya espacio para ver si se puede prorrogar un poco ese plazo de un año o encontrar alguna otra figura que permita no perder tanta plata que adicionalmente hay que meterle 500 millones más para desmontar. ¿Esto deberá dejarlo solucionando el gobierno de Guillermo Lasso o ya debe de darlo el nuevo gobierno? Yo esperaría que si ya falta un par de meses para que cambie el gobierno, que le dejen esa situación y responsabilidad al nuevo gobierno, ¿no? Porque el nuevo gobierno podría decir, lo vamos a desmontar un poco más lento, lo vamos a desmontar después del primer semestre, cuando consigamos la plata, ¿no? Y hay otras urgencias más críticas que desmontar a Yasuní. No sabemos cómo nos pegue el tema del niño y no vamos a poder estar metiendo 500 millones para desmontar a Yasuní cuando quizás necesitemos 3.000 millones para el niño. Entonces yo creo que no hay que ser apresurados en esa decisión, que si bien es cierto ya está a nivel de votación, pero hay tiempo, ¿no? La Corte Constitucional justamente dentro de su pronunciamiento había señalado que en caso de ser favorable que se quedara el petróleo, debería empezarse el desmontaje de manera inmediata. Sin embargo, al no haber un plazo, este inmediato puede ser interpretativo, tal como usted señala. Hay otras urgencias que deben atenderse de manera inmediata, quizás ir evaluando prioridades sobre urgencias. Claro, aparte no está presupuestado eso en el presupuesto de 2023, no está presupuestado en el presupuesto de 2024, entonces uno debería preguntar a la Corte Constitucional y dígame de dónde saco la plata, ¿no? Entonces eso habrá que irlo revisando, pero serán los candidatos y los finalistas ya cuando sean electos presidente de la República el que tendrá que ir evaluando aquello. Ojalá que el gobierno respete esa parte. Ahora, se nos viene un fenómeno del niño que implica declaratoria de emergencia, suponemos se quiera o no, y estos recursos van a hacerle mucha falta al nuevo gobierno. Entran con un presupuesto también que ya está un tanto puesto, ¿no? Impuesto en este caso por el gobierno saliente. ¿Cómo podríamos evaluar de qué tan perjudicial va a ser justamente estos recursos que significaban explotar el Yasuní ante las necesidades urgentes que se tendría en el sector social sobre todo?
Sí, mucho depende también del precio del crudo para el año siguiente, ¿no? Hoy día el precio del crudo para Ecuador está en 62.50 el primer semestre. Si uno le suma el castigo de $12, estamos hablando de que afuera está a $75. Es un buen precio, pero a nosotros recibimos muy poco por el tema del castigo. Quizás ahí hay que trabajar también en preguntarse por qué el castigo es tan alto, por qué no se cae el castigo a $6 como era en el pasado. Y entonces también ahí ese castigo de $12 en 120 millones de barriles que exportamos al año, estamos hablando una cantidad importante de cerca de $900 millones que estamos teniendo pérdida o menos ingresos, ¿no? Quizás de una parte se podría corregir. Y luego el recurso para el niño, el recurso para el niño es recurso de financiamiento, es un tema que no puedo decir, voy a poner un impuesto para el tema del niño, es un tema de cómo corrijo con el financiamiento para las urgencias, ¿no? Y el presupuesto que está terminando se prorroga y el gobierno nuevo que empieza en diciembre, empieza en el peor mes, empieza cuando hay atrasos, hasta julio los atrasos iban a $1.780 millones, hasta diciembre el atraso con seguridad casi va a superar los $2.500 millones. El gobierno termina el 1 de diciembre o el gobierno nuevo arranca por ahí y tiene la dificultad de ver cómo va a poder pagar aquello. Yo estimo que los atrasos terminarán al final del año en más de $2.500 millones y eso es deuda adicional y es valores que tienen que ser pagados y que va a ser bien difícil para el gobierno nuevo dejar de pagar pronto, ¿no? Pero de alguna forma tendrá que señalar que son atrasos que le está dejando el gobierno saliente. Ahora, esta explotación al Yasuní también no es que iba a ser a corto plazo, era una medición que se tenía de seguir prolongando hasta donde alcance justamente este recurso natural. También deja hipotecado, se podría decir, a las aspiraciones ya hablando de un próximo gobierno que sería en 2025, porque obviamente extraer este crudo no es algo que simplemente se iba a hacer en unos cuantos meses y luego ya, ¿no? Entonces, también quizás es una problemática a largo plazo que deberá buscar alternativas los nuevos gobiernos. La alternativa más directa, dado que ahora somos país ambientalista, que queremos que no contamine nuestro crudo, es el combustible, ¿no? No hace sentido pretender que dejemos el crudo en tierra y que al mismo tiempo trabajemos y vivamos con combustibles subsidiados, ¿no? Habrá que ver cómo se trabaja en la focalización del combustible, en especial el tema del diésel. De ahí uno podría estar sacando algo de recursos para poder compensar la pérdida de ingresos que va a tener la decisión de dejar el crudo en tierra. Evaluando las propuestas de los presidenciales, los dos finalistas ya, Daniel Noboa en el debate había dado claras señales de empezar a utilizar infraestructura, repotencializar otro tipo de infraestructura, precisamente en el tratamiento de combustibles. Son quizás se conectan con esta realidad las propuestas de los dos finalistas para poder hacer el uso de lo que usted señala. Si nos volvemos ecologistas, pues bueno, volteemos hacia la ecología, a ser ambientalistas y empezar a utilizarlo desde ahí. Hay propuestas alentadoras entre los dos finalistas para poder, de cierta manera, justificar o dar de la vuelta a estos resultados que se ha tenido de no explotar al Yasuní. A ver, lo que ofrezcan en campaña es un tema para mí todavía electoral solamente, ¿no? De ahí otra cosa es cuando ya estás en el poder y dices, mira, yo había ofrecido que iba a invertir tanto para ese proyecto, pero tengo otras urgencias y no las voy a gastar ahora, las voy a hacer quizás más adelante. Por lo tanto, hay que ser también cauto con entender qué cosas son los ofrecimientos que pueden darse y qué cosas se puede cumplir y qué cosas no. El tema Yasuní es una realidad, como también es una realidad la disminución del impuesto a la serie de divisas, que hoy día está en 3.50, pero el 1 de enero del 2024 va a estar en 2%, que es lo que la Corte Constitucional hace unos 4 años determinó, que baje del 5 al 2. Ya nos tendremos algunos otros impuestos. Este año tendremos un rezago frente al presupuesto de algo así como unos 300 o 500 millones de dólares. El presupuesto contemplaba recaudación de 16.000 millones y quizás estemos en 15.500 o 15.700. Entonces, y los gastos no dan tregua, ¿no? Los intereses siguen subiendo, el gasto de nómina sigue subiendo y por eso el déficit fiscal, que este año
podría terminar en 4.000 millones de dólares. El año siguiente podría estar fácilmente superando los 5.000 millones de dólares y también ahí una parte de ese incremento puede atribuirse a los procesos de disminución de la producción en el bloque 43. Y eso cuando tienes déficit fiscal lo que te dice es hay que ir a buscar deuda. Y a un candidato, a Novoa, se le hace más fácil ir a buscar deuda que a la candidata González, ¿no? Entonces, dependiendo quién vaya a ganar, le va a ir más fácil en el manejo económico y a otro le va a ir más difícil porque las peleas son distintas en cada tienda política. Justamente en el tema de inversión internacional, el hecho de que ya exista este montaje en el Yasuní, en donde ya existía esta infraestructura, existían permisos, concesiones y todo lo demás, y sin embargo de repente se consulta a la población y dicen no, quiero que se mantenga ese recurso ahí, genera también cierta inestabilidad jurídica en el exterior para poder invertir en proyectos macros en nuestro país, no solamente petróleo, en minería, en otros tipos de recursos hídricos, hidroeléctricas, quizás. ¿Cuál es el mensaje que queda ahí? Sí, el mensaje no es positivo. Mañana alguien dice, mira, yo estoy trabajando dentro del parque Yasuní, estoy dentro de lo que es el ITT. La pregunta no me tocó mi bloque, pero mañana si que otro colectivo decide coger firmas para volver a preguntar, se nos quedaron otros bloques en el Yasuní. También los votamos y que se quede crudo en tierra. Entonces, claro, como es hoy día con Petroecuador no va a demandar al Estado por concluir, pero mañana si que esos otros bloques están en propiedad de terceros privados, entonces eso podría implicarle, aparte del desmontaje, una gran indemnización para esos inversionistas. Y lo mismo en el campo minero, ¿no? Entonces eso hay que estar claro que el gobierno que venga tiene que eh, tratar de aclarar bien qué cosa implica desmontar una infraestructura que ya está hecha, porque lo correcto era no haber permitido que se instale y quien hizo los permisos para el bloque 43 fue el gobierno de la Revolución Ciudadana ya para 2016, después de que había perdido la esperanza de poder retomar y recabar fondos desde el exterior para dejar el crudo en tierra. Y entonces eso es algo que hay que chequear si es reversible o no, o alguna consulta distinta, porque la consulta actual lamentablemente cae y se junta con el proceso electoral y era muy difícil que un candidato diga yo quiero dejar el crudo no quiero dejar el crudo en tierra, quiero sacarlo, porque seguramente hubiera podido perder votos de un segmento poblacional, pero si que se aclaraba bien y se explicaba bien, quizás otra hubiera sido la alternativa, ¿no? Faltó información entonces en cuanto a lo que implicaba esta consulta. Sí, porque al final del día no hubo voces que pudieran hacer sin ruido político de la elección presidencial para poder decir vale la pena o no, o el gobierno que diga si crudo lo sacamos, esos 1.200 millones de dólares podríamos destinarlos una parte para amortizar la inversión y otra parte para dar ventajas a ciertas áreas golpeadas en la parte social, bien sea de la zona o bien sea en los sectores de salud y educación. Pero lamentablemente eso no se pudo difundir, hacer un poco más de discusión y simplemente fuimos a una votación en donde mira que electoralmente supuestamente el candidato que era el vocero de la votación a favor de Yasuní, que era Yacu Pérez, no sacó una votación considerable y él era el que andaba gritando a los cuatro vientos que el petróleo se quede en el subsuelo, ¿no? Algo último, ese tema que hablábamos de acerca de que no existe ya una estabilidad jurídica o en este caso, de cierta manera, una tranquilidad para hacer una inversión extranjera. Ese tema debería ser prioridad en la nueva Asamblea Nacional, quizás tener reglas claras de inversión como para este tipo de proyectos tan importantes que generan recursos. Y si bien estamos muy aliados y muy conscientes del cuidado medioambiental, sin embargo también entendemos cuál viene a ser ya la imagen que dejamos en cuanto a de que podría ser engañoso invertir en nuestro país. ¿Debería ser una prioridad de la nueva Asamblea poner reglas claras? O sea, yo creo que la Constitución, las leyes y los reglamentos son los que deben regirnos, básicamente, ¿no? Porque si mañana lo hacemos vía pregunta y mañana decimos a la población, ¿están de acuerdo que el sueldo mínimo vital o el sueldo básico
en vez de ser 450, sea 3.500, ¿usted qué cree que va a votar la población? Va a votar por el sí, pero eso va a quebrar el Estado. No puede uno ciertas decisiones económicas, técnicas, someterlas a la consulta popular, porque mañana pudiera estar eso reñido con la dinámica económica y perjudicar al que intentaba tener alguna ventaja. Por lo tanto, si es que un proyecto fue otorgado cumpliendo toda la reglamentación y no he cumplido lo que le disponía el contrato, las leyes y hasta la Constitución, entonces no podría ser sometido vía consulta, porque mañana decimos el teléfono celular es algo que está dañando a nuestros hijos. Por Constitución, digamos que lo quitamos, entonces, o por una consulta, quitémoslo. Entonces, hay cosas que no se pueden consultar, hay cosas que quizás sí estaba bien consultar cuando no había la inversión. Decíamos, queremos ser ambientalistas, que no se haga nada en ese parque. Si no se había hecho nada y decidíamos no hacer nada, estaba bien. Pero una vez que ya se hizo, la pregunta quedó de alguna forma extemporánea y hoy día pagaremos las consecuencias de perder más de 1.500 millones de dólares que se invirtieron en ese proyecto y que lo preferimos tirar de tierra y no al menos recuperar la inversión. Listo, economista Fausto Ortiz, muchas gracias por conversar con nosotros y sobre todo dejar muy clara este tema, ¿no? Que si bien apoyamos mucho la ecología y todo, pero sin embargo también entendemos de que hay proyectos y hay reglas que deben respetarse. Un gusto que haya conversado con nosotros. Gracias, saludos cordiales.